Existen muchos tipos de amor en la vida, y de todos ellos, el amor de madre es sin lugar a dudas el más profundo y el que impactará positivamente en el crecimiento y el desarrollo integral del niño. Cuando pensamos en una madre, imaginamos a alguien que nos ama incondicionalmente, una persona con la cual creamos un vínculo de confianza absoluta. Pero, ¿qué ocurre cuando la mujer que nos arropa por las noches y con la que compartimos la mayor parte de nuestra niñez viola esa confianza de la manera más atroz que nos pudiésemos imaginar? Tal es el caso de Teresa Knorr, una madre que asesinó a 2 de sus hijas y obligó a sus 2 hijos varones a ayudarla a cometer este terrible acto. Acompáñame a examinar este escalofriante caso de esta madre, sus 6 hijos y el horrible abuso que sufrieron en manos de su progenitora. En 1993, una joven de nombre Terry Knorr llamó desesperadamente a la policía de Utah. Afirmó que tenía información sobre un extraño asesinato que no se había resuelto. En ese momento la policía no imaginó que ese relato estaba a un paso de convertirse en el más espeluznante e inquietante caso del que jamás podrían haberse imaginado. Antes que nada, vamos a conocer a la despiadada protagonista de esta historia. Teresa Knorr nació en Sacramento, California, el 14 de marzo de 1946. Ella era hija del matrimonio conformado por Jean Cross y Swanee Gee. Teresa era la menor de las 2 hijas que tuvo la pareja. Sin embargo, su madre también tenía un hijo y una hija de un matrimonio anterior. Los Cross vivieron una vida relativamente feliz a principios de la década de 1950. Jean era ayudante en Golden State Dairy de Sacramento, una próspera empresa de lácteos, mientras que Swanee trabajaba en una fábrica manejando una máquina de lápices. Con los ahorros productos del trabajo de ambos, la pareja decidió comprar una casa más grande y se mudaron inmediatamente. Pero a fines de la década de los 50, la familia cayó súbitamente en desgracia. A Jean, el esposo, le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Y después de una cirugía cerebral fallida, su vida cambió drásticamente y quedó postrado en una cama. Según informes de esa época, producto de la enfermedad, Jean desarrolló depresión y frecuentemente descargaba toda su ira y frustración con su familia. Swanee hizo todo lo posible para seguir manteniendo a su familia. El 2 de marzo de 1961, cuando faltaban muy pocos días para que Teresa cumpla 15 años, la fatalidad nuevamente tocó las puertas de su hogar. Una tarde, mientras Teresa compartía con su progenitora, el corazón de Swanee, su madre, dejó de funcionar, producto de una insuficiencia cardíaca congestiva. La madre de Teresa murió en brazos del adolescente, dejándola devastada por la pérdida. Poco tiempo después, el padre vendió la casa al no poder mantenerla. El 29 de septiembre de 1962, Teresa, de 16 años, se casó con Clifford Clyde Sanders, un hombre 5 años mayor que ella, a quien había conocido unos meses antes. Después del matrimonio, Teresa abandonó la escuela secundaria y quedó embarazada. El 16 de julio de 1963 dio a luz a su primer hijo, Howard Clyde Sanders. El matrimonio de Sanders y Teresa fue difícil, ya que Teresa era una mujer posesiva y acusó repetidamente a Sanders de infidelidad. La pareja discutía con frecuencia y el 22 de junio de 1964, Teresa afirmó que Sanders le había propinado un puñetazo en el rostro durante una de esas discusiones. Teresa denunció el incidente a la policía, pero se negó a presentar cargos contra el hombre. El 6 de julio de 1964, un día después del cumpleaños de Sanders, la pareja discutió porque Sanders había pasado su cumpleaños con amigos y no con la familia como Teresa hubiese deseado. Durante la discusión, el hombre le informó a Teresa que estaba dando por concluida su relación.
Teresa se enfureció y le disparó a Sanders en la espalda con un rifle cuando salía por la puerta. Teresa fue arrestada y acusada del asesinato de Sanders, del cual se declaró inocente alegando que actuó en defensa propia. Durante su juicio, Teresa, que estaba embarazada de su segundo hijo, afirmó que le disparó a Sanders porque era un alcohólico violento que abusaba físicamente de ella. Varios de los familiares de la víctima testificaron que Sanders no fue violento ni abusivo, mientras que la fiscalía afirmó que Teresa mató a Sanders maliciosamente y sin provocación. La hermana mayor de Teresa también testificó afirmando que Teresa, su hermana, era posesiva y celosa y que ella hubiese sido capaz de matar a su esposo antes de que cualquier otra mujer pudiera tenerlo. No obstante, ella fue absuelta del asesinato de su esposo el 22 de septiembre de 1964. Unos meses después, el 16 de marzo de 1965, Teresa dio a luz a una hermosa niña a la que nombró Sheila. Después del nacimiento de Sheila, Teresa comenzó a beber mucho. Bebía regularmente en el American Legion Hall, en donde conoció a Thornberry, un veterano discapacitado del ejército de los Estados Unidos. Los dos comenzaron una relación y finalmente se mudaron juntos. Durante la relación, Teresa solía dejar a sus hijos con el hombre mientras salía a beber. Thornberry comenzó a cuestionar a Teresa cuando se ausentaba durante días y terminó la relación unos meses después de que descubrió que estaba teniendo una aventura con su mejor amigo. Poco después de que terminara la relación con Thornberry, Teresa conoció y comenzó una relación con un soldado raso de la Marina de los Estados Unidos llamado Robert Knorr. Pronto quedó embarazada y se casaron el 9 de julio de 1966. La hija de la pareja Knorr, Susan Knorr, nació el 27 de septiembre de 1966. La pareja tuvo 3 hijos más. William Knorr, nacido el 15 de septiembre de 1967, Robert Knorr, nacido el 31 de diciembre de 1968, y Teresa Mary Knorr, más conocida como Terry, nacida el 5 de agosto de 1970 y fallecida el 8 de diciembre del 2011, a quien Teresa le puso su mismo nombre en su honor. El matrimonio de Teresa y Robert Knorr comenzó a deteriorarse después de que Teresa comenzó a acusar a su esposo de tener aventuras extramatrimoniales. Harto de las constantes acusaciones de Teresa, Robert Knorr la dejó en junio de 1969 y se le concedió el divorcio en 1970. Después del divorcio, Robert intentó ver a sus hijos, pero Teresa se lo impidió. Teresa Knorr se casaría 2 veces más. En 1971 con el trabajador ferroviario Ronald Pulliam. Ese matrimonio comenzó a desmoronarse tan pronto como Knorr comenzó a dejar a sus hijos con Pulliam, mientras ella se quedaba toda la noche bebiendo y festejando. Pulliam se divorció de Knorr en 1972 después de confirmar de que su esposa estaba engañándolo con otro hombre. Su cuarto y último matrimonio fue con el editor Chester Harris, con quien se casó en agosto de 1976. Este último matrimonio solo duraría 3 meses, ya que la hija de Teresa, Susan, quien entonces tenía 10 años, era muy cercana a Harris, lo que puso celosa a la madre. Por esa razón, Teresa solicitó el divorcio de Harris en noviembre de 1976, alegando, según los informes, que había descubierto que a Harris le gustaba tomar fotografías consensuadas de mujeres desnudas. Teresa Knorr abusaba física, verbal y psicológicamente de sus hijos. Después de su cuarto divorcio, el comportamiento abusivo de Knorr se intensificó al mismo tiempo que su alcoholismo. Alrededor de ese tiempo, Knorr ganó una gran cantidad de peso y se volvió irritable y solitaria. Desconectó el teléfono de la casa y no permitió que los niños tuvieran visitas. Knorr y sus hijos vivieron en Orangeville,
California, durante muchos años antes de mudarse a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Sacramento. Según los vecinos, el apartamento siempre estaba sucio y olía a orines. Los vecinos también notaron que Nor nunca permitía que sus hijos salieran y jugaran con los niños del vecindario. Ellos también mencionaron que los niños parecían temerosos y nerviosos todo el tiempo. Durante años, Nor abusó y torturó a sus hijos de diversas formas, como por ejemplo, los quemaba con cigarrillos, les arrojaba cuchillos, los alimentaba a la fuerza y los golpeaba cruelmente. Hizo que sus hijos sujetaran unos a otros mientras los golpeaba y torturaban. En cierta oportunidad apuntó con una pistola en la cabeza de su hija menor, Terry, y amenazó con matarla. Nor centró principalmente su ira y abuso en sus 2 hijas mayores, Susan y Sheila. En una entrevista con Terry, la hija sobreviviente de Nor, ella dijo que a su madre le molestaba que Susan y Sheila se estaban convirtiendo en atractivas mujeres, mientras que ella enfrentaba la perspectiva de envejecer y perder su apariencia. Teresa también pensaba que su cuarto marido, Chester Harris, había convertido a su hija Susan en bruja. Debido a esta creencia, Susan recibió lo peor de los abusos de parte de su madre. Después de una fuerte paliza, Susan se escapó de su casa. La policía la encontró y la llevó a un hospital psiquiátrico, en donde la joven le contó al personal sobre el abuso en manos de su madre. La madre negó las acusaciones de abuso y le dijo al personal del hospital que Susan tenía problemas mentales. Las autoridades no investigaron más el asunto y libraron a la joven bajo la custodia de su madre. Teresa castigó a Susan por huir golpeándola mientras usaba un par de guantes de cuero. También obligó a sus otros hijos a turnarse para golpear a su hermana. En las semanas siguientes, Teresa esposó a Susan a su cama y ordenó a sus hijos que la vigilaran. Teresa se negó a dejar que Susan saliera de casa y la obligó a abandonar la escuela. También sacó a todos de la escuela. La mayoría de estos adolescentes nunca pasaron del 8º grado de educación. En 1982, Teresa Nor estaba totalmente convencida de que Susan, su hija, le estaba lanzando hechizos para que subiera de peso. Susan negó tajantemente haberlo hecho, pero Nor se enojó y le disparó a Susan en el pecho con una pistola calibre 22. La bala se alojó en su espalda, pero Teresa se negó a permitir que el adolescente recibiera atención médica y la dejó desangrarse en la bañera. En contra de todo pronóstico, Susan sobrevivió. Así que Nor comenzó a cuidarla hasta que se recuperó y permitió que sus otras hijas también ayudaran en su cuidado. Susan finalmente se recuperó sin haber recibido tratamiento médico profesional alguno. En julio de 1984, Nor y Susan tuvieron otra discusión durante la cual Nor apuñaló a su hija por la espalda con unas tijeras. Como era de esperarse, la madre nuevamente se negó a permitir que Susan reciba tratamiento médico alguno. Unas semanas después del apuñalamiento, Susan, harta de los abusos, decidió mudarse a Alaska. Su madre accedió a dejarla ir con la condición de que Susan le permitiera quitarle la bala de la espalda para que no pudiera usarse como evidencia en caso de que la muchacha denunciara el abuso infligido por su madre. Susan accedió a regañadientes. Teresa le dio a Susan el medicamento Mellaril en cápsulas y licor como anestésico, lo que provocó que Susan se desmayara. Mientras Susan estaba inconsciente, Teresa le ordenó a su hijo Robert, que entonces tenía 15 años, que quitara la bala con una navaja multiusos. La joven se despertó al día siguiente con un dolor intenso. Durante los días siguientes desarrolló septicemia y deliraba. Teresa intentó tratarla con ibuprofeno y antibióticos. Sin embargo, los tratamientos fueron ineficaces y el estado de Susan siguió empeorando. El 16 de julio de 1984, Nor empacó todas las pertenencias de Susan en bolsas de basura y después de amordazar, vendar los brazos y las piernas de Susan,
ordenó a sus hijos Robert, de 16 años, y William, de 17 años, que pusieran al adolescente en su automóvil. Entre los tres la llevaron a un lugar muy alejado, en donde los jóvenes colocaron a su hermana al costado del camino, encima de las bolsas que contenían sus pertenencias. Teresa luego roció a Susan y en las bolsas con gasolina y le prendieron fuego. El cuerpo, aún ardiendo, de Susan fue encontrado al día siguiente. Una autopsia determinó que tenía heridas de arma blanca en la espalda y que todavía estaba viva cuando le prendieron fuego. Debido al estado de los restos, fue imposible identificar el cadáver. Tras la muerte de Susan, Teresa Knorr comenzó a dirigir la mayor parte de su ira y abuso hacia su hija Sheila. En mayo de 1985, Teresa obligó a Sheila a prostituirse, según la madre, para apoyar con los gastos de la casa. En ese tiempo, Teresa Knorr no trabajaba y recibía ayuda del estado de California. En un comienzo, la cruel mujer estaba muy satisfecha con este arreglo debido a las grandes cantidades de dinero que ganaba Sheila. Sin embargo, después de unas semanas, Teresa se enojó y acusó a Sheila de estar embarazada y de haber contraído una enfermedad de transmisión sexual que, según su madre, se contagió de Sheila a través del asiento del inodoro. Sheila inicialmente negó las acusaciones, así que la mujer la golpeó salvajemente, la ató y la encerró en un armario de escobas de unos 2 pies cuadrados donde casi no se podía respirar, ya que no tenía ventilación. Además, le prohibió a sus otros hijos que le dieran comida o agua a Sheila o que abrieran la puerta del armario. Sin embargo, Terry Knorr, la más pequeña de las hermanas, desobedeció a su madre y le alcanzó una cerveza a Sheila. Teresa dejó el cuerpo de Sheila en el armario durante 3 días más antes de descubrir que Sheila estaba muerta. Una vez más, Knorr ordenó a sus hijos William y Robert que se deshicieran del cuerpo de Sheila, que había comenzado a descomponerse, provocando un olor fétido que llenaba el apartamento. Los jóvenes colocaron el cuerpo de Sheila en una caja de cartón que desecharon cerca del aeropuerto de Truckee, en California. El cuerpo de la joven fue descubierto unas horas después de haber sido abandonado, pero al igual que el de su hermana no fue identificado. A pesar de que ya habían sacado el cuerpo de Sheila del armario, el olor a descomposición aún persistía en el apartamento. Teresa se preocupó de que el olor y la evidencia física en el armario pudieran implicarla en la muerte de la joven. Así que el 29 de septiembre de 1986, Teresa sacó las pertenencias de la familia de la casa y ordenó a su hija menor, Terry, que incendiara el apartamento en un esfuerzo por destruir cualquier evidencia física. Durante la noche, Terry Knorr arrojó 3 contenedores de líquido para encendedores en el piso del apartamento y le prendió fuego. El fuego causó pocos daños, ya que los vecinos llamaron a los bomberos de inmediato. Los recuerdos de Terry, la joven que llamó para denunciar a su madre, sorprendieron a los policías. Apenas podían imaginar el nivel de crueldad que había descrito, pero los detalles que proporcionó coincidían claramente con las escenas del crimen para ser descartados. Respondieron preguntas que habían desconcertado a los investigadores, como ¿por qué había pañales cerca del primer cadáver y cuál había sido la causa de la herida en la espalda? Entonces, en noviembre de 1993, se emitieron órdenes de arresto contra William, Robert y Teresa Knorr. Robert fue encontrado fácilmente. Estaba en una prisión de Nevada por disparar y matar a un cantinero en un robo 2 años antes. William vivía y trabajaba en Woodland, California. Teresa, sin embargo, fue más difícil de arrestar. Usando su apellido de soltera, se había mudado a Utah y estaba trabajando como cuidadora de una anciana. Las autoridades la atraparon justo a tiempo, ya que ella había retirado $4,000 de su cuenta bancaria y notificó a su empleador que se iba de la ciudad. Cuando las autoridades la detuvieron, ya tenía sus maletas empacadas.
A cambio de su testimonio, se retiraron todos los cargos contra Robert, excepto uno de cómplice. Se declaró culpable y fue sentenciado a 3 años que se cumplirían simultáneamente con su sentencia anterior. William, a cambio de su testimonio, fue sentenciado a libertad condicional y terapia obligatoria. Teresa Nor fue acusada de 2 cargos de asesinato, 2 cargos de conspiración para cometer asesinato y 2 cargos de circunstancias especiales, asesinato múltiple y asesinato por tortura. Al principio se declaró inocente, pero una vez que se enteró de los acuerdos de declaración de culpabilidad de sus hijos para testificar en su contra, cambió su declaración de culpabilidad para evitar la pena de muerte. El 17 de octubre de 1995 fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Actualmente cumple su condena en la Institución para Mujeres de California en Chino. Ella será elegible para libertad condicional en el 2027 cuando tenga 81 años. Robert cumplió su condena y fue liberado en el 2013. Por su lado, William trabaja, tiene una familia y disfruta de lo que él llama una vida normal. Terry, la joven que denunció los crímenes de su madre, apareció en numerosos programas de televisión sobre crímenes reales, hasta su muerte por insuficiencia cardíaca en el 2011, cuando apenas tenía 41 años. Si te pareció interesante e informativa esta historia, por favor, suscríbete y regálame un like. Gracias por verme.